No sé cuántos se acuerdan cuando hablamos de la iglesia 2.0. ¿Quién se acuerda? Gracias. La iglesia 2.0, para los que no escucharon esa primera parte, habla sobre, o hablamos en aquella ocasión, acerca de, primero, esa primera iglesia que nosotros llamamos, o que yo llamé la iglesia 1.0. A ver, ¿dónde tengo el aparatito? Ahí está. La iglesia 1.0 considerábamos en ese entonces y hablábamos que eran ellos, Jesús y los 12 discípulos. Cuando ellos empezaron y Jesús los reclutó, eran 12 muchachos inseguros, no muy capaces algunos, quizás desde nuestra perspectiva humana, llenos de muchos errores, quizás de algunas actitudes que no eran las mejores, pero caminaron con un gran pastor, y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén. En esa primera iglesia 1.0 aprendíamos en aquella ocasión, para Jesús era más importante el corazón y el haberles reclutado para una obra que harían después que sus capacidades en ese momento. Para la iglesia 1.0 en aquella ocasión aprendíamos que fue muy importante para Jesús enseñarles durante mucho tiempo a cambiar su manera de ser y de vivir, para que cuando Él no estuviese, ellos pudiesen hacer el trabajo. Y sí que lo hicieron, si no usted y yo no estaríamos aquí. Porque esos 12 muchachos hicieron lo que tenían que hacer. Entonces nosotros, por eso hoy, hemos escuchado este evangelio. Aquella vez dijimos, Pedro nunca nos habló a nosotros, ni Juan, ni Jacobo. Pero las personas a quienes ellos hablaron, le hablaron a otros, y ellos a otros, y ellos a su vez a otros, hasta llegar a alguien que te habló a ti y te dijo, Cristo es la respuesta a tus problemas, a tu solución, y es el salvador de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Aprendimos también en aquella ocasión que la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Un pensamiento que quizás usted ha escuchado mucho, se lo ha escuchado al pastor Hermes, a mí también y a otros que estudian teología y sabios, porque esto lo escribió este teólogo alemán desde la cárcel, entendiendo que la labor de la iglesia no estaba aquí en el edificio, sino fuera del edificio. Que la iglesia, aprendíamos en aquella ocasión, 2.0, no está aquí en el templo, está donde cada uno de nosotros estamos. En tu trabajo, en tu casa, aún en tu grupo pequeño, allí está la iglesia 2.0. ¿Qué les parece? Eso fue más o menos lo que hablamos en aquella ocasión. Hoy hablaremos del título que yo he puesto como una continuidad a la iglesia 2.0. Hicimos la introducción, cuál es la iglesia 2.0, pero mire lo que dice Colosenses 1:18. Si usted me acompaña, por favor. Le voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentre. Colosenses 1:18. Esto es como mi marco teórico o el marco teórico de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya lo tienen, mis amados? Qué bueno. Dice Colosenses 1:18, Pablo hablando a los colosenses. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sigue diciendo, Él es el principio. ¿Cuántos dicen amén? Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. En otra versión dice, el primogénito de los resucitados. Wow. Así que Él es el primero en todo. Señor, gracias por tu palabra, te doy en esta mañana. Que sea ella y solo ella que haga lo que yo soy incapaz de hacer. Hablar al corazón, transformar, traer convicción, así como tu espíritu lo hace, de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. Está en la Biblia, básico. Ahora, yo pensaba, ¿cómo podríamos nosotros hacer esta analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo? Pareciera ser que el apóstol Pablo encontró varias iglesias que necesitaban que alguien les recordara la importancia de ser parte de un cuerpo. Porque se lo dijo a los efesios, se lo dijo a los romanos, se lo dijo a los corintios y también se lo dijo a los colosenses, por lo menos. Parte de las
cartas, estas son algunas de las cartas más sobresalientes o emblemáticas que conocemos y que estudiamos tanto las Sagradas Escrituras. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo funciona esto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? De hecho, 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo hace una exposición sobre anatomía impresionante. Yo hablaba de esto con mi papá y me decía, ¿será que le preguntó a Lucas? Que era doctor, ¿verdad? Porque empieza a hablar, ahora más adelante vamos a leer un poquito de eso, pero igual anótelo allí, 1 Corintios capítulo 12, y cuando tenga una oportunidad, siéntese y léalo. Y encontrará a un Pablo explicando cómo funcionan los miembros del cuerpo y que la mano y el dedo y todo eso. Yo decía, wow, pero ¿cómo podemos nosotros entender un poco más acerca de esto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta mañana deseé en mi corazón invitar a alguien que me acompañara a predicar y que nos ayudara un poco a aprender un poco más acerca de lo que es el cuerpo. Él es un médico de mucha experiencia y es mi papá. Vamos a sentarnos un momentito para cambiar, ¿verdad?, el ritmo de esta plática. Y quiero que hoy nosotros escuchemos a un médico hablar acerca del cuerpo. ¿Quién quisiera saber un poco más acerca de eso? Bien. Papi, una pregunta. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? El cuerpo humano es una obra maravillosa que funciona complejamente con la armonización de varios sistemas, y cada uno de estos sistemas consta de varios órganos. Lo importante es que todos estos órganos tienen funciones armónicas que se complementan para que el cuerpo tenga vida. Ok. Segunda pregunta. ¿Pueden los órganos o sistemas del cuerpo, de esos que me hablas, ¿verdad?, los órganos y los sistemas, ejercer sus funciones de manera independiente uno del otro? Definitivamente tenemos que decir un gran no. Y esa es la maravilla de la creación. Y como médico es una de las cosas que hoy a mí me fortalecen en mi fe, porque ahora viéndolo desde el punto de vista espiritual puedo ver la maravilla de cómo Dios permitió que este cuerpecito que cada uno de nosotros tenga se pueda armonizar. Cada órgano tiene una función específica, cada sistema cumple un rol específico, pero no lo hace de manera independiente o desarticulado. Muy por el contrario, tienen que estar plenamente conectados entre sí y complementados en esa función, porque la función final es darle vida al cuerpo. Ok, miren lo que estamos aprendiendo hoy. Denle un aplauso al Señor, claro. Ok, mira lo que dice Efesios 4:16. Efesios 4:16, Pablo a los Efesios, dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, dice el apóstol, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Basado en eso, la siguiente pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Qué piensas que quiso decir Pablo cuando hablaba de esto? Como te platicaba ayer, decía, ¿será que Pablo le preguntó a Lucas? Porque la descripción que hace es tan exacta, tan perfecta con relación a lo que es el cuerpo desde el punto de vista científico. Pero definitivamente creo que Pablo, al usar esta figura, nos quiere llevar a que pensemos con el mismo esquema, que entendamos que la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser una, que dentro de la iglesia hay órganos o hay componentes o hay partes que van a cumplir una función específica. Y algo interesante que quiero agregar, esa función específica para algunos órganos es desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, el corazón tiene que latir desde el primer momento de hálito de vida hasta el último momento. Él va a latir. Hay órganos como la piel que sí se regenera. Nosotros nos descamamos. Las mujeres sufren una transformación mensualmente cuando están en su edad fértil, ¿verdad? Su cabello se demuda,
su piel se descama, ya ni se dan cuenta, ¿verdad? Porque es un proceso que pasa inadvertido, pero se renueva, esa parte del cuerpo se renueva. No obstante, hay otros órganos que van a permanecer cumpliendo una función por siempre. De la misma manera, el cuerpo de Cristo está constituido. Cada uno de ustedes y nosotros tienen una función dada por Dios. No estamos aquí por casualidad, porque no, nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cumplir un papel y un rol. Y debemos hacerlo digna y orgullosamente. ¿Ya ven de dónde vengo? Ok, si eso es así, papi, entonces quiere decir que ninguna parte del cuerpo puede hacer la función de otra. Precisamente el diseño de cada órgano lo hace específico para la función para cual fue creado. Para darlo un ejemplo práctico, el corazón no puede decir un buen día, ya yo no quiero ser corazón, yo quiero ser el pulmón. Pero resulta que sus tejidos no fueron creados para respirar, fueron creados para contener y bombearle la sangre al resto del cuerpo, incluyendo al pulmón, exactamente. Entonces, no podemos desarmonizar o desarticularnos de la función complementaria que cumplimos en el cuerpo. Cada órgano sigue y seguirá su función hasta que sea su último momento. Ok, y ya para terminar esta parte interesante, ¿qué pasa cuando un órgano o un sistema de nuestro cuerpo se enferma o se afecta? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Como somos un todo, igualmente las enfermedades nos afectan como un todo. Y esto incluso Pablo lo dice en las palabras de Dios, ¿verdad? Que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. Asimismo, cuando algún órgano, alguna parte de nuestro cuerpo sufre una agresión por una enfermedad, nos enfermamos como un todo. Y esto lo vemos sobre todo en dos etapas de nuestra vida, se hace muy manifiesto, cuando somos niños y cuando somos ancianos o adultos mayores. Es las etapas de nuestra vida en donde más el cuerpo responde como un todo a todas las cosas. Somos sensitivos a todo, incluso a las agresiones, a las enfermedades. Por eso cuando se atiende a un niño y se atiende al anciano, no vemos la perspectiva de la enfermedad desde el lugar donde está, vemos cómo afecta a todo su cuerpo. Okay. Muchas gracias, papi. Por muchos años, él y yo servimos juntos. Cuando yo era niño, mi papá predicaba. Él es un excelente predicador, ya se dieron cuenta. Y yo cantaba. Él no le decía a los pastores que lo invitaban que yo iba a cantar. Él simplemente como tomaba la autoridad como el predicador y decía, mi hijo va a cantar hoy. Y los pastores no le quedaba de otra que decir, bueno, dele pues. Y entonces, no le iban a decir que no es predicador, ¿no? Entonces, pero primera vez que hacemos esto, que él me acompaña a predicar. Le doy gracias a Dios por eso. Y aquí hay 3 generaciones representadas, porque estoy yo aquí predicando, mi papá aporta su sabiduría y mi hijo su tablet, que me tiene nervioso, pero bueno. 3 cosas yo entonces logro aprender de esto y quisiera compartirlas con ustedes. Muy sencillas, para los que apuntan, para los que apuntan, para los que anotan. Número 1, el cuerpo de Cristo procura su sostenibilidad para permanecer vivo todo el tiempo. Esto me habla precisamente, como decía el doctor, de la importancia de entender y comprender que nosotros somos un cuerpo, no somos entes aislados. Esto me habla de la importancia de mantenernos firmes y de entender que todos nosotros somos parte de este sistema que se llama la Iglesia 2.0. Somos el cuerpo de Cristo. Somos no solamente una persona individual, sino somos un cuerpo. Esto me habla de hacer lo siguiente: trascender de la individualidad
a la colectividad. ¿Alguien puede anotar eso? No está en la presentación. Surgió esta mañana, se lo digo delante de Dios, cuando venía para acá. Esto significa trascender de la individualidad a la colectividad. Dios quiere que nosotros nos veamos como un cuerpo. Porque la Biblia dice que todos funcionamos, así como el cuerpo humano, en armonía. Para que esta casa, no casa de oración, para que la iglesia 2.0 siga viva. Porque en Mateo 16:18, Cristo Jesús dijo que sobre esta roca edificaría su iglesia, refiriéndose a Él, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y eso lo vamos a lograr nosotros. Es cierto que la iglesia es sostenida por Dios, no hay duda al respecto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así como el cerebro comanda todo nuestro cuerpo, Cristo es definitivamente el líder supremo de la iglesia. Pero nosotros aquí como cuerpo tenemos una función que hacer. La sostenibilidad de la iglesia me habla también de la capacidad de ser generosos y de apoyarnos mutuamente. La pandemia fue un escenario maravilloso para que nosotros pudiésemos ejercer ese apoyo a otras personas. ¿Cuántas personas recibieron una llamada y una visita, una bolsa de comida o un apoyo de cualquier persona? No digo que fuese solamente de la iglesia. Quizás nos quedamos cortos, y bien dijo el pastor Jorge el domingo pasado, les pedimos perdón. Quizás es lo que podríamos hacer hoy por no haber podido contactar a algunos o visitarlos quizás. Pero lo cierto es que este cuerpo, esta casa se mantiene firme y es sostenible porque hay personas que han entendido que no somos individuos solamente, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La sostenibilidad de la iglesia me habla también de que quizás la mejor idea no venga de mí, quizás venga de otra persona, aunque yo sea el líder. Silencio. Como yo soy el líder, me pasa mucho en mi trabajo, porque como arquitecto muchas veces me toca trabajar con otros profesionales que saben más que yo en otras áreas que yo no sé. Y aunque yo considere que sepa mucho de algo, ellos saben mucho más que yo de ese algo que yo no sé. Y hay que aprender a escuchar. Y a veces la mejor idea, aunque usted no lo crea, podrá venir de un ingeniero. Aunque sea difícil de creer o de aceptar o de asimilar, el Señor trabaja entonces con los arquitectos, y los arquitectos que están aquí dicen amén. Esa es una lucha eterna como la Pepsi y la Coca-Cola, toda la vida, los arquitectos y los ingenieros. Entonces el Señor tiene un sentido del humor tan maravilloso que me permitió casarme con una ingeniera, imagínense. Y muchas veces uno tiene que aprender que la mejor idea no viene de mí, quizás viene del otro. Y aunque esa idea no venga de mí, lo importante es que esa idea ayuda a que se sostenga el cuerpo. Aunque la mejor idea no venga de ti, si viene de tu hermano, dale gracias a Dios por eso. Porque la Biblia dice, ay del solo, que si se cae no hay quien lo levante. Trascender de una individualidad a una colectividad requiere madurez. Requiere que nosotros entendamos que con todo lo que yo sé y a pesar de todo lo que yo he andado, tengo todavía que escuchar lo que un joven me puede decir y aprender de él. O un joven aprender a escuchar lo que un anciano, lo que un experimentado caballero o dama le tiene que decir porque ya pasó por ese lugar y no quiere que nosotros pasemos por lo mismo. A veces como hijos no lo entendemos hasta el día que somos padres. Habla la experiencia porque me ha pasado muchas veces con mis hijos. Hablo con ellos cosas y me recuerdo cuando mis padres me decían palabras similares y decía yo nunca lo entendí hasta ahora que soy padre. Algo más que me enseña el cuerpo de Cristo es que en el cuerpo de Cristo cuando todos sufrimos, cuando uno sufre, todos sufrimos y cuando uno se goza, todos nos gozamos. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 26, 25, voy a leerlo desde el 25. Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. El 26 dice, si una parte sufre,
las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Quiere decir, o esto a mí me habla, de la importancia que nosotros no solamente nos veamos como individuos, me habla de que nosotros debemos trascender de la indiferencia a la empatía. Eso tampoco está allí porque surgió esta mañana. Puede anotarlo, por favor. Trascender de la indiferencia a la empatía. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Pero cuando uno sufre, todos sufrimos también. Qué fácil es decirle a alguien que está pasando por una necesidad: oye, que el Señor te bendiga, que el Señor supla, que el Señor abra puertas, que el Señor cierre puertas, amén. Y la persona se va diciendo, ajá, amén. ¿Y qué hacemos? Para mí eso son oraciones incómodas. No digo que uno no lo pueda hacer, porque de pronto uno no tiene más nada que orar por la persona. Yo no digo que todo se resuelva con asuntos materiales, pero no olvidemos lo que hizo Pedro en la entrada del templo, cuando le dijo a aquel mendigo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Lo que necesitamos, mis amados, es ser más empáticos y menos indiferentes. Hoy en día la iglesia 2.0, el cuerpo de Cristo donde tú te encuentres, necesita gente que empatice con la necesidad de los demás. La sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad líquida. ¿Qué significa esto? Porque lo he escuchado varias veces y estuve pensando, ¿qué significa líquida? Que los líquidos entran casi que en cualquier lugar. Uno no lo ve y se mete en cualquier cosa. O sea, la sociedad fácilmente hoy diluye las cosas y no vemos lo importante y no logramos sacar lo que tiene verdadero valor. Lo que el apóstol nos dice a través de este pasaje cuando hablaba a los corintios es que tenemos que ser más empáticos con la necesidad de las personas. La iglesia 2.0 me habla de que nosotros debemos aprender a valorar la importancia que tenemos todos en nuestro cuerpo, en este cuerpo quiero decir. Y si alguien aquí está pasando un momento de tristeza y de dolor, nosotros debemos ser empáticos con esa persona. No solamente es decirle te acompaño en tus sentimientos, como dice tantas veces el pastor, que no es realmente muchas veces lo que uno podría decir. Pero a veces solamente acompañar a esa persona, su sola presencia al lado de uno, hace la diferencia. Una simple y sencilla llamada que le haga saber: yo no sé lo que tú estás sintiendo, porque mi familiar, si es mi papá, mi mamá, cualquiera que tú hayas perdido, yo no lo he perdido, así que yo no sé cómo se siente perderlo. Lo que yo sí sé, que hay un Dios que es todopoderoso, que Él es mi fortaleza, que me ha fortalecido a mí en las noches más oscuras y en este momento también te puede fortalecer a ti. Y esa llamada de madrugada, ese mensaje de texto en el día, esa visita que a veces no dice nada, hace la diferencia. Durante la pandemia, todos sabemos, estuvimos encerrados analizamos como 6 meses de fijo y los demás alternados entre cédula y todas esas cosas. Y hubo personas que mientras estaban en medio de ese encierro recibieron la llamada de otras personas. En ese momento se hicieron populares las videollamadas. Yo no había llamado a nadie en videollamada hasta la pandemia, porque como que no era necesario, pero en ese momento nos necesitábamos unos a otros. Dios nos está llamando a trascender de la indiferencia a la empatía para con los demás. Continúo, número 3. En el cuerpo de Cristo, todos somos importantes, aunque no todos seamos iguales. Mire lo que dice Romanos 12, del 4 al 8. Le voy a dar medio minuto para que lo busque. Romanos 12, del 4 al 8. ¿Ya lo tienen, mis amados? Dice la Escritura: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, ¿vio que es lo mismo que dijo el doctor? El cuerpo de Cristo también. ¿Cuántos están conmigo ahora? El cuerpo de Cristo también tiene muchas partes y muchas de esas partes tienen una función específica. Sigue diciendo el 5, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo
y nos pertenecemos unos a otros. Mire a la persona que está a su lado y dígale: usted me pertenece. Ahora dígale: y yo le pertenezco. Algunos no miraron a nadie, dije: yo no soy de nadie, ni nadie es mío, ni yo, ni nadie. Hermanos, sin miedo, somos el cuerpo de Cristo, la verdad es esa. Aunque usted tenga al lado un ingeniero y usted sea arquitecto, esa persona le pertenece y usted le pertenece. Mire lo que sigue diciendo el apóstol, verso 6, estoy en Romanos 12 todavía. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien, determinadas cosas. Por lo tanto, dice el apóstol, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe lo que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si eres maestro, enseña bien, dice el Señor en esta mañana. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien también. Si tu don es dar, pocos amenes. No solamente se da dinero, se da amor, también se da acompañamiento, también se da consejería, también se da uno mismo a los demás, ¿sí? Si tu don es dar, dice el apóstol, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, atención líderes, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, wow. Iglesia, esto me habla a mí de otra trascendencia, algo que surgió esta mañana también, así que anótelo por favor. Dios nos llama a trascender de la descalificación a la valoración de los demás. Dios nos llama a trascender de la descalificación a la valoración de los demás. Porque en este cuerpo todos somos importantes, aunque no todos seamos iguales. No los que están aquí arriba, 4 escalones más arriba que usted, son mejores que usted porque están allá arriba. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. El que está arriba simplemente está allí porque físicamente es más fácil para usted visualizarlo. No porque está más cerca del cielo. No porque si el Señor viene se va a ir primero. Porque ojalá no sea así. Pero ese día habrán muchas sorpresas y muchos más sorprendidos. Lo que me enseña a mí el apóstol Pablo en la iglesia 2.0 es que en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Porque tenemos una función, un don y un talento único para el cual Dios nos creó. Así como el cuerpo humano, como decía mi papá, Dios lo creó de tal manera que cada parte del cuerpo hace una función específica para la cual fue creada. Asimismo, Dios te creó a ti para una función específica en el cuerpo. Y te dio un don y te dio un talento que no me dio a mí, para que tú hagas con ese don exactamente aquello para lo cual Dios te creó y bendigas a muchos. Esa es la iglesia 2.0. Ese es el cuerpo de Cristo funcionando para mantenerse vivo, haciendo lo que cada uno tiene que hacer. A veces nosotros podríamos desear hacer otra cosa. Y yo creo en la formación, en la preparación. En la cual uno dice: mira, yo tengo el deseo, el anhelo de ser maestro y yo voy a estudiar y voy a prepararme para ser maestro. Y luego hay personas que de hecho se preparan y se convierten en maestros. Bueno, igual en las profesiones pasa lo mismo. Uno estudia una profesión y la aprende, ¿no? Pero estoy hablando de aquí en el cuerpo de Cristo. El que es líder, usted sabe dónde ejercer su liderazgo y cómo hacerlo. Si Dios le dio a usted el don para dar, puso en usted el corazón dadivoso, hágalo con generosidad. Eso no es forzado, eso no es obligado. Uno lo hace porque uno entiende que para eso yo fui creado, para dar a otros. Entonces yo lo hago con libertad y lo hago con generosidad. Aquí en el cuerpo de Cristo, todos somos tan, pero tan importantes y tan vitales que si uno de nosotros se duele, todo el cuerpo se duele.
cuando durante la pandemia, en mi grupo pequeño, tuvimos que experimentar el duelo por uno de los miembros de nuestro grupo. Les soy muy sincero, yo nunca había experimentado ese tipo de dolor. Perdí a mi abuelita, hermanos en Cristo allegados, pero nunca había experimentado la pérdida de una oveja. Es un dolor con el que todavía estoy lidiando, porque a veces veo su familia llegar aquí y, aunque no lo crean, estoy esperando que entre por la puerta. Y entendimos algo como grupo nosotros, que ese dolor que experimentamos, que experimentó esa familia, todos nosotros lo sufrimos por igual. Hace poco escuchaba decir a la esposa de quien fue nuestro hermano en el grupo, contar testimonios de lo que pasó esa semana antes que su esposo partiera. Y yo no sabía, porque ella lo viene a contar ahora, que esa semana todos los días hubo una acción de amor hacia ella y a su familia de forma individual por cada uno de los miembros del grupo, sin habernos puesto de acuerdo. Un día una persona le llevó unas compras de supermercado. Otro día otra persona les llevó la comida del día, una comida hecha. Otro día y así. Y ellos tenían en ese momento COVID. O sea, nadie entró a su casa, simplemente fueron, los saludaron desde afuera, le llevaron las cosas y ella sí vimos que estaban contentos, que ella estaba agradecida, pero hoy ella nos cuenta que eso para ellos como familia fue lo que los sostuvo durante toda esa semana, sin saber que al final el Señor iba a decidir llevarse a su esposo a la presencia de él. La Iglesia 2.0 nos enseña que si nosotros dejamos de descalificar a los demás y a valorarlos más, entonces veremos la gloria de Dios en nuestra propia vida. La descalificación daña a las personas. En la cumbre global aprendíamos sobre los prejuicios, señalar a los demás simplemente por cómo yo los veo, por cómo se visten, por su peinado, si tiene cola, si se puso un tatuaje, lo que sea. Y el mensaje no se trata de si eso, ahorita mismo no se trata de hablar si eso está bien o no, sino cómo nosotros, por descalificarnos, perdemos la oportunidad de valorar a alguien que Dios sí valora. Porque ese es lo más triste, que Dios sí nos añade a todos nosotros valor, pero nosotros nos paramos no sé dónde a descalificar a los demás. Lo que el Señor nos enseña en esta mañana, iglesia, somos un cuerpo, no somos entes individuales. Trascender de la individualidad a la colectividad, de la indiferencia a la empatía y de la descalificación a la valoración de los demás. El cuerpo de Cristo procura la sostenibilidad de todos nosotros para mantenernos vivos. Se goza cuando todos se gozan y se duele cuando todos se duelen. Y aquí todos somos importantes, aunque no todos seamos iguales. Hay algo más que tengo para ustedes. Historias reales que quiero compartirles. En la Biblia, como bien decía mi papá, hay órganos y miembros y sistemas de nuestro cuerpo que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Por ejemplo, el corazón, ¿no es cierto? El cerebro, los pulmones, los riñones, salvo algunas excepciones donde sabemos que hay personas que han recibido trasplantes, pero estamos hablando de la manera convencional en la que Dios, ¿verdad?, hizo las cosas. Y pareciera ser que pensamos menos de aquellos miembros que han estado más tiempo con nosotros. Pareciera ser que a veces se nos olvida que si nosotros estamos aquí es por ustedes, mis amados hermanos, adultos mayores y de la tercera edad. A veces sin querer se nos olvida que nosotros estamos aquí por el amor que ustedes tuvieron cuando nosotros más los necesitábamos. Cuando éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, ustedes lo hicieron todo por nosotros. Eso me lleva a ejemplos de la Biblia
en los cuales yo puedo ver a jóvenes trabajando con ancianos para la obra de Dios. Y puedo ver cómo en el cuerpo de Cristo, a través de esto que voy a leer ahora mismo, la historia me muestra que aún cuando habían hombres de Dios peinando canas, había propósito y llamado para ellos. Mire esto, Josué y Moisés. Cuando Josué y Caleb decidieron que se podía enfrentar a los gigantes de la tierra prometida y los otros 10 espías dijeron que no, Dios sentenció a Israel y dijo no, van a vagar 40 años en el desierto. En ese momento Josué y Caleb, ¿sabe cuántos años tenían? Aproximadamente como 45. Estaban jóvenes y se aguantaron 40 años caminando en el desierto sabiendo que podían conquistar la tierra. ¿Y sabe cuántos años tenía Josué cuando fue a enfrentar a Jericó y venció? 85 años. A esos 85 años Caleb, su amigo, el otro que también aquella vez dijo se podía conquistar la tierra, dice la Biblia que cuando fueron a repartir las tierras dijo, tengo 85 años, denme mi monte que aquí estoy por él. Sin miedo. El mismo Moisés, cuando mató al egipcio y huyó de Egipto, tenía 40 años. Vivió 40 años en el desierto siendo un don nadie y cuando tenía 80 se prendió la zarza. Dios, hay algo más para ti, mi hermano adulto mayor que estás hoy. Yo no sé por qué el Señor me impactó a que este mensaje concluyera así. Dios llamó a Abraham cuando era muy anciano. Dios llamó a Isaac y bendijo a sus hijos cuando ya era muy anciano. Jacob logró bendecir también a todos sus hijos antes de morir allá en Egipto. Dios tiene algo más para esta generación. Y en el cuerpo de Cristo, así como el corazón está con nosotros toda la vida, y la edad que usted tenga es la edad que tiene su corazón latiendo. Asimismo, si usted es parte de este cuerpo, usted es como un corazón que late en medio de esta congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto. Pablo, un hombre maduro, orientando a un joven pastor como Timoteo. ¿Ve las dos generaciones trabajando juntas? Cristo Jesús, escuche esto, iglesia, un preadolescente de 12 años, la edad que tiene mi hijo ahora mismo, dando cátedra a los sabios en el templo en su tiempo y a la vez mostrando al mundo cómo se vence al infierno para siempre, apenas con 33 años. Era un joven, pero hizo lo que tenía que hacer.